Así que, para que estén... pero recuerda, Javi, que es perímetro del triángulo en todo caso, no es perímetro de otra figura geométrica. Ahí estoy, en proceso de empezar a escribir los tickets de salida, así que todavía no lo tengo todo definido. De hecho, hoy día empecé a escribir algunos tickets, una pregunta de las tres que le estoy haciendo. Vamos a ver entonces. Acá más o menos nosotros quedamos la semana pasada, dice. Ya, Patito, te recuerdo, entra. Prácticamente lo que vimos la última semana de clases presencial, para que tú veas las grabaciones, por favor, para que no se te olvide, que va a ser que yo te voy a dar el triángulo y te pido por el perímetro, o yo te voy a dar el triángulo, falta uno de los lados y te voy a preguntar por el área, o simplemente te pregunto cuánto vale uno de los lados. Esos son 3 ítems. Y el cuarto son problemas de planteo como este que está acá. Dice, una cometa está atada al suelo con un cordel de 200 metros de longitud. Cuando la cuerda está totalmente tensa, la vertical de la cometa al suelo está a 160 metros del punto donde saltó la cometa. Es decir, como que en el suelo, si yo marco de donde está la cometa a donde está atada, eso da 160 metros. ¿A qué altura está volando la cometa? Eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Como nosotros hemos visto, lo primerísimo que tenemos que tener claro es que este es un triángulo rectángulo, porque acá se me forma un ángulo de 90 grados. Perdón que mi profesor adjunto acaba de entrar y se está subiendo al escritorio. Ella es la que me hace los tickets de salida. Yo simplemente los reviso. Entonces, lo primero que hay que ver es qué información tengo. Hay que recordar que en el teorema de Pitágoras yo necesito saber hipotenusa y catetos. Y el cateto es el que está siempre frente al ángulo de 90 grados. Acá está el ángulo de 90, por lo tanto, esta de acá es una hipotenusa. Por lo tanto, si esa es hipotenusa, los otros dos son catetos. Es decir, que la información que me están pidiendo en la altura y en los 160 son catetos. Entonces, ahí voy a ver ahora resolviendo con teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras me dice que es cateto más cateto igual a hipotenusa elevado a 2. Sabemos que un cateto no tengo idea, el otro cateto vale 160, la hipotenusa 200. 160 elevado a 2 da 25.600. 200 elevado a 2 da 440.000. Tengo que dejar la X sola, por lo tanto este 25.600 que está sumando pasa al otro lado restando. Entonces me queda 40.000 menos 25.600. Luego hago la resta, 40.000 menos 25.600 me da 14.400. Como tengo que dejar la X sola, acá tengo un elevado 2. ¿Cómo le saco el elevado 2? Con una raíz. Le saco la raíz a 14.400 y al sacar la raíz me queda que es 120, porque 120 por 120 me da 14.400. Ahora, ¿cómo yo sé que es 120 y me aseguro? Yo les había mencionado que había un pequeño truco, pequeño, que si dentro de una raíz hay ceros, hay dos números ceros, significa que afuera va a haber un cero.
Y lo siguiente que hago es el número que me está quedando, en este caso el 144, le saco la raíz. La raíz de 144 es 12. Y como fuera queda un 0, queda 120. Entonces la respuesta es 120. Los 3 o 4 que me respondieron 40, no sé de dónde sacaron el 40. Porque hablamos de la altura que tenía el volantín o la cometa. Por eso les decía que acá estamos trabajando con teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras es esto que está acá. Pasemos al siguiente. La torre de Pisa. No es una torre de Pisas, es un nombre, es porque está en la ciudad de Pisa. Está inclinada de modo que su pared lateral forma un triángulo rectángulo de catetos 5 y 60. Y aquí me están diciendo ya que el 5 y el 60 son catetos. ¿Cuánto mide la pared lateral? La pared lateral correspondería a una hipotenusa. Entonces, con esa información yo sé, usando el teorema de Pitágoras, que sería 5 elevado a 2 más 60 elevado a 2 es igual a la hipotenusa elevado a 2. Como la hipotenusa no sé cuánto vale, x elevado a 2. 5 elevado a 2 es 25, 60 elevado a 2 es 360. Miren acá. Acá hay un error que lo voy a corregir al tiro. $60 elevado a 2 es 3600. No 60. Entonces, cuando yo hago la suma, queda 3600 más 25 son 3625. Como tengo que dejar la x sola, tengo que eliminar s elevado a 2. ¿Y cómo elimino s elevado a 2? Con la raíz. Y me queda la raíz de 3625. Si es que tuviera un valor exacto, yo resolvería y diría el valor exacto, pero 3625 no tiene una raíz exacta. Y como no tiene la raíz exacta, yo la voy a dejar expresada como raíz, para que ustedes no se estresen y tengan que sacar un valor innecesario. Solo para sacarle las dudas, eso es aproximadamente 60,2 metros. Pero acá, como yo no sé la raíz exacta, porque no existe ningún número multiplicado por sí mismo que me dé 3625, yo lo dejo expresado, es decir, su resultado va a ser ¿cuánto? Raíz de 3625. Entonces, si me da un ejercicio donde la raíz no sea exacta, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dejar expresado la raíz. Nada más, no voy a calcular más que eso. Pero si es una raíz donde yo sí puedo sacar un resultado, por ejemplo, raíz de 9, que raíz de 9 su resultado es 3, lo dejo expresado como 3. Esto es de lo que yo hablaba con perímetro. Dice, obtenga el perímetro de los siguientes triángulos. Hagamos un poquito recordar que el perímetro es sumar los lados. Es decir, yo tengo que saber cuánto vale todos los lados, en este caso los 3 lados, para obtener el perímetro del triángulo. Entonces, ¿cómo yo obtengo el perímetro del triángulo? Me falta un lado, que es la X. Pero como es un triángulo rectángulo, tengo que fijarme qué información tengo y qué me falta. El ángulo, el lado frente al ángulo de 90 es la hipotenusa. Es decir, mi incógnita es la hipotenusa. Y lo que tengo, que es el 9 y el 12, vienen siendo catetos. Sabiendo eso, utilizo teorema de Pitágoras. Cateto elevado a 2 viene siendo 12 elevado a 2, más cateto elevado a 2, 9 elevado a 2,
va a ser igual a la x elevado a 2, que todavía no sé cuánto vale. 12 elevado a 2 son 144. 9 elevado a 2 es 9 por 9, que es 81. Junto lo que pueda juntar, el 144 más el 81. 144 más 81 da 2225. Y como tengo que dejar la x sola, me queda, como está elevado a 2, utilizo la raíz de 225. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 225? Es el 15, porque 15 por 15 me da 225. Entonces, este lado de acá, que no sabía cuánto valía, ahora sé que vale 15. Ya tengo los tres lados, 9, 12 y 15. Y como yo estoy preguntando por el perímetro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar los lados. 12 más 9 más 15. 12 más 9 más 15 me da 36. Esto es pregunta de prueba. Duda, consulta o pregunta sobre este tipo de ejercicio. Sí, sí, Javiera, literalmente eso es todo. Patricio, el 15 lo saco por teorema de Pitágoras. Todo el cálculo que hice acá abajo es para obtener el 15. No, Javiera, no es tan difícil. Si lo que pasa es difícil porque a veces se trabajan con números un poquito más grandes de los que están acostumbrados. No, el 15 no es el área de 225. El 15 es la raíz de 225. La raíz de 225 es 15 por 15, de ahí sale ese 15. Porque recuerda que la raíz es un número que multiplicado por sí mismo me dé el valor que estaba buscando. Es que es para que no confundirte, Patricio, porque hay preguntas que van a entrar en la prueba que yo te voy a preguntar por el área del triángulo. Entonces ahí hay, para que si te confundís con área ahora, imagínate cuando preguntes en la prueba el área del triángulo. Te voy a confundir más. Entonces, como saqué el 15, tengo los tres lados, para el perímetro es llegar y sumar. Vamos ahora al segundo que está acá. Tengo 41, 40 y la X. Lo primero y siempre que voy a hacer es identificar qué información tengo. La hipotenusa es 41, por lo tanto, la X y el 40 son los catetos. ¿Por qué el 41 es la hipotenusa? Porque está frente al ángulo de 90. Tan simple como eso. Entonces, estos dos que quedan son catetos. Voy al teorema de Pitágoras que me dice cateto elevado a 2 más cateto elevado a 2 igual a la hipotenusa. Hay un cateto que no sé, por lo tanto, x elevado a 2. El otro cateto sí lo sé, que es 40, por lo tanto queda más 40 elevado a 2. Va a ser igual a la hipotenusa, que es 41. 41 elevado a 2. 40 por 40 me da 1600. 41 por 41 me da 1681. Como tengo que dejar la x sola, el 1600 que está sumando pasa al otro lado restando. Es decir, 1681 menos 1600, que es lo que tenemos acá. Hago la resta y me da 81. ¿Qué es lo que me está molestando para terminar el ejercicio? Este elevado a 2. ¿Cómo elimino un elevado a 2? Pasando al otro lado por medio de la raíz. Entonces me queda ahora la raíz de 81. Raíz de 81 es 9, porque 9 por 9 me da 81. Entonces significa que ese lado que no sabía cuánto vale, vale 9. Y ahí tengo 9, 40 y 41. Y como yo estoy pidiendo el perímetro, lo que tengo que hacer es sumar. 9 más 40
más 41. 9 más 40 más 41 me da 90. Por lo tanto, el perímetro de este triángulo es 90. Vamos al que sigue. Nuevamente les pido el perímetro. Esta vez les digo que los valores son 37, 35 y X. Entonces lo primero que me fijaba era que tengo hipotenusa, que es 37, y 35 y la X, que son catetos. Voy por teorema de Pitágoras. Cateto elevado a 2 más cateto elevado a 2 igual a hipotenusa elevado a 2. Es decir, X elevado a 2 más 35 elevado a 2 es igual a 37 elevado a 2. 35 elevado a 2 son 1225, porque hay que recordar que es 35 por 35. Y 37 por 37 es 1369. El 1225 que está sumando en el lado izquierdo a la X, pasa restando. Entonces me queda 1369 menos 1225. Eso me da 144. ¿Ven? Mi profesor adjunto quiere hacer la clase porque encuentra que está muy fácil esto. Así que, si quieren hacer los tickets de salida y encuentra que esto es fácil, ¿qué le queda a ustedes? Entonces tenía 144. Ah, lo que pasa, Santiago, ahora sí, es que, primero que todo, por fórmula de teorema de Pitágoras, los catetos siempre se van a sumar. Eso no va a cambiar nunca. Lo que cambia es cuando tengo que dejar la X sola. Cuando tengo que dejar la X sola, a veces tengo que mover los valores para un lado o simplemente dejar la X sola, como que ese es el fin. Entonces, si la X es un cateto, siempre el cateto que está sumando va a pasar al otro lado restando. Si la X es una hipotenusa, simplemente se van a sumar y no voy a tener ningún problema. Esa es la única diferencia con el signo más y el signo menos, que no debiese confundirte tanto. Más debiese confundirte el uso de la raíz. Ya, volvíamos acá. Teníamos el 1369 y le restaba el 1229. Máximo, dígame. Perdón, Maximiliano. No hay problema ante cualquier cosa porque estoy grabando. Así que va a poder ver la clase después sin problema. Y sí, ya me decía que tenía mala conexión, fue lo primero que me dijo. Así que no se preocupe. Teníamos entonces x elevado a 2 igual a 144. Para dejar la x sola, utilizo la raíz y ahí me queda x es igual a raíz de 144. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 144? Es 12. Y ahí me queda que la x vale 12. Entonces, ese lado que no sabíamos cuánto valía, sabemos que ahora vale 12. Con eso, como les pido el perímetro, sumo los valores. 12 más 35 más 37, y eso me queda 84. Lo mismo pasa acá, donde ahora la hipotenusa es la incógnita, y el 15 y el 8 son catetos. Por lo tanto, es 15 elevado a 2 más 8 elevado a 2. 15 elevado a 2 son 225. 8 elevado a 2 es 64. Como la incógnita está al lado derecho, está solita, sigo sumando. 225 más 64 me da 289.
La raíz de 289 es 17. Entonces, queda que el lado que no sabía cuánto valía era 17. Y con eso hago la suma correspondiente. 8 más 15 más 17. ¿Por qué hago la suma? Porque el ejercicio me pide el perímetro, solo por eso. Si yo le hubiera pedido solo cuánto vale la X, el resultado es 17. Pero en este ejercicio en particular, yo les pido que es el perímetro. Por lo tanto, tengo que sumar los tres lados. 8 más 15 más 17 me da 40. Pasemos entonces acá. Muy parecido al anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora yo le estoy pidiendo el área del triángulo. El área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Pero, como siempre hay un pero en esto, ¿cuál es el pero en este caso? Que nosotros estamos trabajando con triángulos rectángulos. En un triángulo rectángulo, otra forma de sacar el área es cateto por cateto partido en 2. Pero da la casualidad que justo uno de los valores que yo no me sé es un cateto. Porque el 29 es la hipotenusa por estar frente al ángulo de 90. La X no sé cuánto vale y el 21 es el otro cateto. Con esto significa que yo debiese saber el lado que yo no sé por 21, dividirlo por 2 y eso me va a dar el área que estoy buscando. ¿Y cómo tengo el X que no conozco? Adivinen, teorema de Pitágoras. Entonces queda cateto elevado a 2 más cateto elevado a 2, que es 21. 21 elevado a 2 más la hipotenusa elevado a 2, que es 29. 21 por 21 me da 441. 29 por 29 me da 841. El 441 que está sumando pasa al otro lado restando. Entonces me queda 841 menos 441. 841 menos 441 es 400. Entonces, para dejar la X sola, me está molestando el elevado 2. Yo desaparezco el elevado 2 y en el 400 aparece la raíz. La raíz de 400 es 20. Recordemos de que ustedes debiesen saber, sí o sí, las primeras 20 raíces. Es decir, la raíz de, o los números elevado 2 del 1 hasta el 20. Yo se lo hice en clases, que fue hace como 2 semanas atrás, si no me equivoco, que se lo anoté en la pizarra, para que pudiéramos trabajar con las raíces sin equivocarse. Es decir, usted debiese saberse la raíz más o menos hasta la raíz de 400, que es 20. Más arriba de eso, creo que necesitaríamos calculadora para poder calcular. Entonces, solo para recordarle esa parte, por si es que se lo olvidaron. 1 elevado a 2 es 1. 2 elevado a 2 es 4. 3 elevado a 2 es 9. 4 elevado a 2 es 16. 5 elevado a 2 es 25. 6 elevado a 2 es 36. 7 elevado a 2 es 49. 8 elevado a 2 es 64. 9 elevado a 2 es 81. 10 elevado a 2 es 100. Esos son los primeros 100 que debiesen saber. ¿Qué nos falta? 11 elevado a 2, que es 121. 12 elevado a 2, que es 144. 13 elevado a 2, que es 169. 14 elevado a 2, que eso es 196. 15 elevado a 2, que es 225. 16, perdón ahí. 16 elevado a 2
16 elevado a 2, que son 256. 17 elevado a 2, que viene siendo 17 por 17, 289. 18 elevado a 2, que son 329. 19 elevado a 2, que son 361. Y finalmente, 20 elevado a 2, que es 400. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto es la raíz de 144? Es 12. La raíz de 289 es 17. La raíz de 400 es 20. Por si acaso, para que no se olviden de esto. Esos son los que debiesen, ustedes ya a esta altura, por ser octavos, debiesen manejarlo al revés y al derecho. Tenemos 24, 26 y la X. Ah, me olvidaba de un detalle importante. Saqué cuánto valía el lado, que es 20, pero no saqué el área. El área habíamos dicho que era cateto por cateto. Es decir, 20 por 21, que eso me da 420, y dividido en 2, que me da 210. Eso es el área de este triángulo. Vamos al siguiente, que tenemos el 26, que es hipotenusa, 24 y la X, que serían catetos, que da la casualidad que justo es lo que necesito para sacar el área. Calculo el cateto que me falta por teorema de Pitágoras. X elevado a 2 más 24 elevado a 2 es igual a 26 elevado a 2. 24 por 24 me da 576. 26 por 26 me da 676. Tengo que dejar la X sola, así que este número que está sumando pasa al otro lado restando. Por eso me queda 676 menos 576. Para eliminar el elevado a 2, utilizo la raíz de 100 es 10. Y de ahí saco el área ahora. Que ahí Patito le achuntó. Tenemos que el lado que me faltaba es 10. Ahora para sacar el área sería 10 por 24 partido en 2. 10 por 24 son 240. La mitad de 240 son 120. Entonces el área de este triángulo es 120. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta aquí? ¿Alguien que les ha quedado alguna duda con estos 6 ejercicios hasta ahora? Ya, acá tengo 2 ejercicios más que les pido nuevamente el área. Tengo que el 15 es hipotenusa, el AX y el 12 son catetos. X elevado a 2 más 2 elevado a 2 es igual a 15 elevado a 2. 2 elevado a 2 son 144, 15 por 15, 225. 244 que está sumando pasa al otro lado restando. 225 menos 144 da 81. Le saco la raíz al 81 y desaparece el elevado a 2. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 81? Es el número 9. Por lo tanto, el lado que me faltaba y no sabía es 9. Para sacar el resultado sería cateto por cateto, 9 por 2, que es 108, perdón, 9 por 12, que es 108, y todo esto dividido por 2, que es 54. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Finalmente, para terminar esta parte del cálculo del área,
Tengo este último triángulo que es 17, 15 y X. 17 hipotenusa, X cateto, 15 cateto. Entonces, X elevado a 2 más 15 elevado a 2 va a ser igual a 17 elevado a 2. 15 por 15, 225. 17 por 17, 289. 225 que está sumando, pasa al otro lado restando. 289 menos 225 me da 64. Tengo que sacarle la raíz al 64, es decir, que el número multiplicado por sí mismo me da 64, y me da el 8. Por lo cual, el lado que no tenía idea cuánto era, sé que es 8. Por lo cual, ahora, para terminar de sacar el área, viene siendo cateto por cateto partido en 2. 8 por 15 partido en 2. 8 por 15 me da 120. Y todo esto partido por 2, 120 partido por 2, 60. Dudas, consultas, preguntas, muchachos. En todo caso, recuerden que nos queda la clase del lunes, del martes y de la próxima semana. Bueno, yo lo intenté. Si no hay dudas, yo sigo. Entonces, fíjense que acá están por lo menos 2 ítems que yo pregunté. Que les voy a preguntar. Que les pida el perímetro del triángulo. Que les pida el área del triángulo. O simplemente que les pida cuánto vale el lado del triángulo. Y eso es más fácil porque es simplemente llegar y calcular por teorema de Pitágoras y ver lo que me falta. Y lo último que les voy a pedir en la prueba son ejercicios como estos, problemas de planteo. Dice, Francisco, aprovechando los vientos de los últimos días, elevó un volantín, el cual utiliza 8 metros de hilo de algodón, porque ustedes saben que no hay que hacerlo con hilo curado, sino hilo de algodón. Estando a unos 6 metros de distancia del volantín. Es decir, el volantín, si lo teníamos en el suelo, estuviera en el suelo, estaría a 6 metros de donde estaba Francisco. La pregunta es, ¿a qué altura se encuentra el volantín del suelo? Recordando lo que yo les decía, lo primero que tenemos que hacer en teorema de Pitágoras es identificar las partes. El 8 es hipotenusa, el 6 es cateto, y la altura que no lo sé es cateto. ¿Por qué? Porque fíjense que el ángulo que se forma acá es de 90. Entonces tengo que resolver esto por teorema de Pitágoras. Cateto, que no sé cuánto vale, x, más el otro cateto, que es 6, que está elevado a 2, más la hipotenusa elevado a 2. 6 elevado a 2, que es 6 por 6, es 36. Va a ser igual a 8 por 8, que es 64. 36 que está sumando en el lado izquierdo, pasa al lado derecho, operación contraria, restando. 64 menos 36 me da 28. Como tengo que dejar la x sola para desaparecer ese elevado a 2, pasa como raíz. Y raíz de 28 no tiene raíz exacta. Por lo cual lo dejo expresado como raíz de 28. Significa que el volantín se encuentra a raíz de 28 metros de distancia del suelo. Cuidado ahí, Patricio, te digo específicamente, Patricio, porque cometiste el mismo error que en el anterior. Tú dijiste 8 metros menos 6 me da 2 metros. No. No es llegar y hacer así.
Si fuera a llegar a ser así, no estaría haciendo tantos ejercicios de esto. Entonces, dudas, consultas, preguntas antes que lo deje en libertad de acción. Recomiendo, como siempre, vean los ejercicios que hicimos en la semana, en las clases presenciales. Se supone que eso ya están en el canal de YouTube para que ustedes los puedan ver. Bueno, Javiera no, porque ella ya estaba presencial, exceptuando el martes, que la Javiera no estaba el martes. Estuviste el miércoles, pero no el martes, ¿viste? Así que vaya a estar obligado a ver el video del martes. Ya, muchachos.